Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les bendiga en este día de reposo. Bienvenidos a este nuevo tiempo de Parashá, nuevo tiempo de estudio. Una oportunidad que el Señor nos regala para compartir cada Shabbat de la palabra de Él, de su Torá, sus mandamientos, sus instrucciones. Y bueno, muy contentos por el tiempo de festividades que ha comenzado ese nuevo ciclo anual de santas convocaciones que arrancamos con Pesa, con el tiempo de Hamatzá, de panes sin levadura. Y bueno, felices porque el Señor nos renueva cada año estas santas convocaciones para que nos presentemos ante Él, para conmemorar sus grandes obras, sus maravillas, para recordar que Él es nuestro Dios y que merece toda la gloria. Así que en medio de este tiempo festivo que inicia también con la cuenta del Omer, ¿no? La cuenta de las semanas para llegar a la festividad de Shavuot y bueno, todo lo que implica estas primeras festividades de primavera, pues vamos a estudiar hoy la parashá correspondiente a la secuencia de parashá. La vez pasada tuvimos un truncamiento de si se dice así, truncamiento, una alteración al orden de las parashas por un error. Así que estamos viendo la parashá que correspondería a la semana anterior. La que vieron la semana anterior es la que correspondería a este Shabbat. Pero bueno, igual vamos a estudiar para tener ese recorrido de todas las parashot. La parashá de hoy es la número 25, la que lleva por nombre Sab, que significa ordena. Esta parashá va de Vaikra 6.8 al 8.36. Es muy corta en realidad, y el tema principal de la parashá es, o continúa siendo lo que en Vaikra 1, o la parashá Vaikra, que era la 24, vimos que son las ofrendas y sacrificios al Señor. Pero eso ya lo vimos con respecto a esta temática de un único testamento. Así que hoy estaremos viendo un tema diferente, pero muy alineado con el tema de las ofrendas, sacrificios y el servicio al Eterno en el tabernáculo, que era lo que estaba por iniciar a hacer Aarón y sus hijos, ¿no? Que fueron los primeros sacerdotes llamados por el Señor para ministrar en su presencia, para presentar ofrendas, holocaustos, sacrificios, bueno, todo lo que conllevaba el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Y el tema para hoy, como lo pudieron ver en la portada, es la obediencia como resultado del amor. Es el reflejo, la obediencia es un reflejo del amor. Y vamos a ver cómo se aplica eso en la escritura, ¿no? Así que, bienvenidos sean todos. Vamos a orar y a dar inicio al tema del día de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en este día de Shabbat, por la oportunidad que nos regalas nuevamente de sentarnos a la mesa y disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias porque es ella la que nos instruye, la que nos guía. Es tu palabra, Señor, la que alimenta nuestro ser, la que nos nutre, la que nos fortalece. Es tu palabra, Señor, nuestro sustento, Padre. Y hoy nos acercamos ante ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú, Padre eterno, tienes preparados
manjares deliciosos, Señor, para nosotros, para nuestras vidas, Señor, a través de tus mandamientos, de tus instrucciones, Señor, para que hoy, Padre, nuestro hombre interior, el espíritu que has puesto dentro de nosotros pueda crecer, fortalecerse, Señor. Y esta carne, Padre, pueda menguar, Señor, cada día más, Señor, para cumplir tu obra, Señor, para cumplir tu voluntad, Rey eterno. Gracias te damos, Señor, por escogernos, Señor, por llamarnos, porque entre tanta gente, Señor, te plació revelarte a nuestras vidas, Señor, a nuestras familias, Señor. Sigue hablando, sigue haciendo la obra, Señor, que has propuesto en nuestras vidas, Señor. Atrae en pos de ti, Señor, a los que han de ser salvos, Señor, a los que deban conocerte, Señor, y permítenos a nosotros ser buenos instrumentos, Señor, que transmitan, Señor, este mensaje de bien, de amor, de misericordia, de verdad, para todo aquel que quiera oír. Te damos gracias, Señor, en esta hora y bendecimos tu gran y maravilloso nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a estudiar un tema interesante. ¿Obediencia como resultado del amor o obediencia por amor? Y deberíamos arrancar con la pregunta clave aquí, y es: ¿cuál es la relación que tiene la obediencia y el amor? ¿Cuál es la relación rápidamente? ¿Qué piensan ustedes? Cuando ustedes les hablan de obediencia y de amor, ¿ustedes qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Que yo obedezco por amor? ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Ah? Obediencia y amor. ¿El Mesías? ¿Qué? ¿Qué es la obediencia a la muerte por amor? ¿Cuál es la relación primordial entre la obediencia y el amor? ¿Ah? ¿La fe? Bueno, o sea, como hoy están tan participativos, en la obediencia por amor. ¿Qué es la obediencia por amor sino un resultado o una consecuencia, ¿sí?, de lo que yo profeso como amor hacia Dios? Eso genera en mí, o debe generar en mí, obediencia. Y el ejemplo clásico y el ejemplo más sencillo y el ejemplo más fácil es el de un padre con su hijo. El ejemplo de un padre con su hijo con respecto a las instrucciones que da el padre y la obediencia que tiene ese hijo. Lo que debería suceder en la mayoría de los casos, o en lo común, es que un hijo obedezca a su padre, no por miedo, no por temor al castigo, no por temor a la reprensión, sino por amor. Porque sabe que las instrucciones que da un padre, ¿cierto?, son buenas. Las normas que pone un papá en la casa son para el bien, no son para aburrir, no son para molestar, sino que son el resultado de la experiencia que tiene, y esto combinado con lo que desea para su hijo o su hija o su familia, que es lo mejor. Entonces, si un padre da órdenes, da instrucciones a sus hijos, lo hace porque lo ama. Y este debería responder con ese amor de saber que mi padre me ha dado estas normas, estos mandamientos, estas instrucciones, porque quiere lo mejor para mí. Por ende, yo respondo a esas instrucciones por amor. No las hago porque tema que mi papá me vaya a castigar, me vaya a reprender, no me vaya a dar el celular que quiero, no me vaya a regalar el computador que quiero, no, sino que yo obedezco es porque le amo, porque sé que él quiere lo mejor para mí y que las instrucciones que me dan no son para mi mal, sino son para mi bien. Así que debemos relacionar siempre, y esto ahora en el plano espiritual y en el plano de nuestra fe, debemos relacionar la obediencia a las instrucciones que Dios nos ha dado como un reflejo del amor que profesamos hacia Él. Porque si desligamos el amor de la obediencia, pues nos resulta esto en convertirse en una religión más, o en un estilo de vida que sigo, porque si no lo hago, entonces voy a recibir castigo. Y lastimosamente, a lo largo de la historia, en las religiones y sobre todo en el cristianismo, se ha instruido a la gente a obedecer a Dios
por miedo a la reprensión, ¿no? Y la frase más común o el tema más común es: te vas a ir para el infierno si desobedeces a Dios, si no buscas a Dios, ¿cierto? Y, y se tiene esa relación de un Dios que está buscando todo el tiempo mi destrucción, y que si yo no me porto bien, entonces me va a destruir. Y si bien es cierto, vamos a ver, pues hay consecuencias positivas y negativas en la obediencia, ¿no? Positivas cuando obedezco y negativas cuando desobedezco. Y eso es normal, como cualquier padre. Por más de que tu papá te ame, si te da una instrucción y no la cumples, pues vas a recibir una reprensión. Ahora, si tú te acostumbras a obedecer a tu papá o a tu mamá por el miedo a que te vayan a castigar, pues ahí es donde está el problema, porque no debería ser así. Aunque vaya a haber consecuencias si yo le desobedezco. O sea, yo tampoco me puedo poner en el punto de decir, bueno, no voy a obedecer a mis papás, voy a obedecer las instrucciones que me dan, solamente porque tengo miedo de que me regañen o que me castiguen, o voy a vivir de esa manera. Porque si ya nos comportamos así, porque si ya ya vivimos de esa manera, pues ya no cobra sentido la expresión de amor que tienen los padres hacia los hijos. Y se convierte, pues ya es eso en una tortura, se convierte en una molestia constante de los hijos recibiendo regaños y normas que les parecen hartas y que les parecen aburridas. Pero es que mi papá está en harto, mi papá está tan aburrido, pero mi papá, ¿por qué no me deja hacer esto? ¿Por qué no me deja hacer aquello? Y terminan yéndose de la casa pensando en que es que mi papá solo me la montaba. Pero cuando en realidad los padres quieren lo mejor para sus hijos, y en esas instrucciones que dan y en esas normas que dan lo hacen es por nuestro bienestar. De la misma manera, el Señor, mucha gente se aburre de seguir a Dios por eso. Ay, es que esas manos reglas, qué fastidio. Pero cuando lo vemos desde esa manera, como hay tantas imposiciones y tanta vaina que pone y que no sé qué dice más, pues terminamos aburriéndonos y de pronto terminamos desistiendo de seguir en los caminos del Señor. Pero si por el contrario vemos eso como una expresión de amor de nuestro Creador para nosotros, de que quiere lo bueno para nosotros, de que sus pensamientos son de paz, de bien, son pensamientos de amor para su creación, pues nosotros vamos a tener esa respuesta asertiva a sus instrucciones con obediencia, porque sé que lo hace porque me ama. Así que, dicho esto, vamos a ver los dos pasajes que tendrían que enfrentarse o compararse en esta parashá. Un pasaje de la parashá y un pasaje en el Brit Hadashá que hablen acerca de la obediencia a las instrucciones, a las ordenanzas. Y vamos a la última parte de la parashá en el capítulo 8, versículo 35 y 36. Esta parashá va hasta ahí, hasta el 36. Vamos a la última parte. Les pongo un contexto si quieren ver la parashá verso a verso, pues los invitamos. Tenemos en nuestro canal la parashá verso a verso, esta parashá. Y ahí pues veremos paso a paso lo que hay. Tengamos presente una cosa, y es que el contexto de la parashá Sab, de la parashá Ordená, es a Aarón y a sus hijos siendo instruidos por Moisés para el servicio del tabernáculo, toda la obra del tabernáculo. Así que durante 7 días estaría Moisés instruyendo a Aarón y a sus hijos, porque Moisés recibió la instrucción de cómo hacer el servicio en el Mishkan, de cómo presentar las ofrendas, el incienso, qué hacer con la menorá, cada cuánto cambiar los panes, cada cuánto poner el incienso, los sacrificios, cómo se hacía, lo que no se debe, lo que se debe hacer. Eso estaba Moisés instruyendo a Aarón y a sus hijos. Así que, teniendo esta premisa, es que pasa este pasaje en el verso 35 del capítulo 8 que dice: a la puerta pues del tabernáculo de reunión. Permítanme un segundo, les pongo la cita. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y nótese acá que debían estar durante 7 días, día y noche. O sea, imagínate
todas las instrucciones que debió dar Moisés a Aarón y a sus hijos para que durante 7 días, tanto de día como de noche, debían estar ellos ahí atentos. ¿Haciendo qué? Dice, guardando las ordenanzas delante de Yahweh para que no muráis. Porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. Fíjate que es de resaltar que dice, manténgase día y noche durante 7 días y guarden la ordenanza de Yahweh, o sea, lo que Moisés está instruyendo, guárdenlo. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces entra de una consecuencia negativa con respecto a qué? A la desobediencia a las instrucciones que iban a recibir ellos en el tabernáculo. Así que la mayor consecuencia de la desobediencia es muerte. ¿Y por qué la consecuencia de desobedecer a Dios termina en muerte? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el pecado trae muerte, ¿por qué más? Ok, sí. Yo entiendo. La respuesta lógica es porque desobedecer la ley de Dios es muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué desobedecer a Dios trae muerte? Bueno, sí, por eso con esa, listo, pero y con la de mentir. Porque si yo mato a alguien y vienen y me matan, bueno, listo, tuve la consecuencia de muerte. Pero si dije una mentira, nadie me va a venir a matar de pronto. Bueno, pero de pronto no. Si le dije una mentira a mi mamá, ¿será que mi mamá me va a matar? De pronto me muele a palo, pero no me mata. ¿Por qué? Ok, pero ¿por qué la desobediencia a Dios trae como consecuencia la muerte? ¿Qué se desobedece? ¿Ah? La ley. Ok. Entonces, ¿por qué desobedecer la ley me da muerte? Bueno, los quiero forzar a que vayamos un poco más allá. ¿Por qué desobedecer las instrucciones, los mandamientos de Dios, trae como consecuencia la muerte? Ok. Ahí está la respuesta. Porque los mandamientos son vida. Entonces, desobedecer instrucciones que dan vida, ¿traen qué? Muerte. Sí, estamos siempre como, bueno, pues es que la paga del pecado es muerte y siempre nos vamos a, digamos que a la parte trágica del asunto, muerte, muerte, muerte por desobedecer. Ah, desobedeció, entonces va a morir. Todo como a la consecuencia, pero no al trasfondo de esa consecuencia. Y es que en realidad las instrucciones que Dios nos dio son para vida. Entonces creo que cambia la perspectiva de obediencia a Dios cuando vemos que sus mandamientos son vida y no cuando vemos que desobedecerlos son muerte. ¿Me hago entender? O sea, cuando nos centramos no en el castigo, sino en el beneficio que trae la obediencia a las instrucciones de Dios. Y eso es a lo que quiero que nos enfoquemos, porque es que lastimosamente vuelvo y es que viendo las respuestas de todos, y es normal que así pensemos, nos damos cuenta de que ese es el chip que siempre hemos traído, y es desobedezco, muerte, peco, muero, no muerdo, ¿cierto? Muero, y muero, y siempre estoy como pensando de esa manera. ¿Pero por qué? Pues porque así hemos sido enseñados, pues porque durante toda la vida siempre nos han relacionado a desobedece, te castigo. Pero ¿y dónde está el punto de, es que esto que te estoy dando como instrucciones son vida para ti, son buenos? Piensa en eso. No pienses en la muerte que vas a recibir si los desobedeces, que es una consecuencia innegable y que está ahí. Pero como Dios quiere que le sirvamos a Él es por amor, no por miedo, ni por temor, aunque muchos sirven por temor y bueno, creo que se la pasa uno mejor cuando sirve a Dios por amor que por temor. Porque cuando uno le sirve a Dios por temor, uno está asustado todo el tiempo de que, uy, desobedecí, uy, me va a matar, uy, no, ¿y ahora qué? Pero si le servimos a Él porque le amo,
porque Él me ama y porque las cosas que Él dio para mí son buenas, pues cambia la perspectiva. Entonces ya no vivo pensando en voy a morir, sino vivo pensando en que esto que estoy haciendo es bueno, por ende voy a vivir. Entonces doy gloria a la misericordia y al amor de Dios al darme tan buenas instrucciones para que yo viva. ¿No dice la misma escritura que el hombre que las haga vivirá por ellas acerca de los mandamientos? Así que el Señor le dice a Moisés: instruye a Aarón y a sus hijos en cuanto al servicio del tabernáculo. Que estén ahí día y noche durante 7 días guardando la ordenanza de Yahweh, para que no mueran. Porque así me ha sido mandado, dice Moisés. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. Y antes de seguir ahí vamos a ver la contraparte de este estudio. Y es una cita que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Que dice, esta frase es conocidísima por todos. Que dice Juan 14, 15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Dijo Yeshua: si me amáis, si en verdad me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, aquí vuelvo. Yeshua ya nos pone en el panorama al que quiero ir hoy. Y es obediencia por amor. Y que es porque sé que lo que Dios me ha ordenado es bueno. Ahora volviendo a Levítico, con las instrucciones que el Señor da a través de Moisés, Aarón y a sus hijos, les dice que dice acá en el 36, Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estuvieron durante 7 días, ¿cierto? Y 7 noches allá continuamente siendo instruidos por Moisés. ¿Pero qué pasó con Nadab y Abiú? Dice aquí que estuvieron Aarón y sus hijos, o sea, estuvo Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, los 5 estuvieron recibiendo la instrucción de Moisés. Pero ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Más adelante nos menciona la escritura, que mueren. O sea que llevaron la consecuencia de no guardar las ordenanzas del Señor en el servicio del tabernáculo. ¿Y por qué murieron? Porque desobedecieron a la instrucción que el Señor había dado con respecto al servicio del tabernáculo. ¿Cuántas instrucciones y leyes creen que tuvo que aprenderse Aarón y sus hijos para hacer el servicio en el tabernáculo? Muchísimas. Muchísimas instrucciones con respecto al servicio del tabernáculo, ¿no? Que cómo matar al animal, que cómo degollarlo, que dónde regar su sangre, que cuando es un sacrificio por esto tienen que quemar solo esto y aquello, que cuando es este sacrificio tienen que quemarlo todo, que cuando es una libación tienen que hacerlo así, cuando es oblación, cuando es ofrenda de cereal, cuando es el incienso, que la menorá hay que encenderla tantas veces, mantenerla encendida y cambiar el aceite tantas veces al día o yo qué sé, y el pan hay que cambiarlo cada fin de semana en el Shabbat, y que sean 12, no sean 13 ni sean 11, ¿cierto? Que todos tienen que ser iguales, que etcétera, etcétera, que nunca pueden traspasar el velo que comunica el lugar santo con el lugar santísimo, que solo una vez al año podían entrar allí. Son muchas instrucciones, que tenían que lavarse en el lavacro antes de iniciar el servicio, después de terminado, que lavar los utensilios, o sea, era una labor ardua, compleja, que tenían que ejercer ellos. Por eso duró 7 días Moisés instruyéndolos de día y de noche. ¿Sí? Y ellos ahí anotando, escriba y escriba y escriba todo lo que Moisés les mandó. Pero ¿por qué Nadab y Abiú mueren? Porque desobedecen. ¿Y por qué desobedece el hombre? ¿Ah? ¿Por falta de amor al Eterno? Sí, por falta de amor al Eterno. ¿Por qué más desobedece el hombre? Por obstinación. Por egoísmo. Cuando yo no obedezco las instrucciones de Dios, en el fondo, muy en el fondo, lo hago ¿por qué? Porque me creo más sabio que Él. Eso es en el fondo, aunque uno no lo profese. ¿Por qué me creo más sabio que Él? Porque digo, pues Él dijo que yo no mintiera, pero es tan ridículo. Una mentirita que es. ¿Me hago entender? Aunque nosotros no decimos eso cuando pecamos, nunca decimos como, ay, Dios tan ridículo que mandó esto y yo
y yo no quiero hacerlo nunca, pero en el fondo, muy en el fondo, es lo que está sucediendo. Ponte a pensar más bien, cada vez que tú y yo pecamos y ofendemos a Dios, ponte a pensar de esa manera. Di, tan ridículo Dios dándome estas instrucciones. Piensa de esa manera a ver si vas a seguir haciendo lo que haces. Creo que no. Porque el solo pensar de ofender a Dios diciendo tan ridículo Dios que me mandó estas cosas, creo que nos frenaría mucho a desobedecerle a Él. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con Nadab y Abiú como un ejemplo práctico de que escucharon toda la instrucción, pero que desobedecieron? Ellos dicen que ofrecieron fuego extraño, ¿cierto? En la presencia del Señor, y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió, y murieron ambos. No se le permitieron llorar por ellos ni a sus hermanos, tuvieron que sacarlos y enterrarlos, y ya, hasta ahí fue la historia de ellos. Y esto sucedió porque en medio del servicio, que debía ser meticuloso, y de ahí aprendemos que las instrucciones de Dios tienen un propósito, un sentido, y que si las alteramos, si las cambiamos, estamos cambiando ese propósito por el cual Dios nos las dio. Por ende nos estamos creyendo más sabios que Él, y por ende estamos ofendiéndolo a Él. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ofrecen un fuego extraño. No, la Torah no menciona específicamente qué fue lo que hicieron. Se especula un poco por el tema de la instrucción que luego de ese pecado da el Eterno a los sacerdotes, y es que no podrían nunca entrar al servicio sacerdotal en embriaguez, en estado de embriaguez, ¿cierto? Entonces uno, pues inmediatamente con ese contexto dimensiona el pecado y dice, seguramente entraron ebrios, dijeron, vamos aquí a aprendernos un incienso acá, un porrito de incienso, dijeron, y lo prendieron y murieron. No sé, digo yo, es por decir algo, pero probablemente fue eso. Entraron ebrios, y por estar ebrios no tienen como el control de lo que debían hacer, y hicieron algo mal. Y pero Dios tan drástico, pero es que así debe ser. Dale a un hijo una instrucción, no hagas esto, y medio lo hace mal, y pues va a recibir reprensión. ¿Por qué? Porque se le dijo que no lo hiciera, ¿no? Uno ve a los chiquitines, ¿no? Yo veo a Joshua que le dicen, Joshua, no metas el destornillador en la toma corriente. Y él lo mira a uno, coge el destornillador y empieza a hacer como así, ¿cierto? Como hasta dónde llega la tolerancia de mi papá, o del que me está dando la instrucción, hasta dónde le llega, ¿cierto? Yo voy a probarlo aquí. Y eso es un ejemplo tonto, pero creo que es llevándolo al tema de Nadab y Abiú, pues probablemente fue así. Como, bueno, pues Dios dijo esto que era así, pero y si lo hago un poquito, le echo un poquito más de incienso aquí, no sé, de canela, o estaba preparando, no sé, le eché un gramito más, ¿será que va a poner bravo? ¡Pum! Cayó fuego y los acabó. Y eso es lo que quiere enseñarnos la Escritura. No pongas a Dios a prueba de hasta qué punto estoy quebrantando tu mandamiento y hasta qué punto no, sino sé más bien certero y di, no, pues Dios dijo, no hagas esto, pues yo no lo hago. Dijo, haz esto, pues yo lo hago. Pero siempre en ese tire y afloje de que yo voy hasta allí, pero a ver si de pronto Dios no se disgusta, o no lo hago tan hasta allá porque de pronto Dios no se disguste. Dios se disgusta cuando se le desobedece. Y desobedecer a Dios es no hacer lo que Él dijo. Punto. Me parezca mucho, me parezca poco, si Él lo dijo, así es, ¿no? Por ejemplo, el tema del Shabbat. El Shabbat el Señor nos lo dio para reposar. Nos dice que lo celebremos el séptimo día. Al caer la tarde del sexto día hasta caer la tarde del séptimo día, hasta que se oscurezca. Y entonces estamos ahí en ese tire y afloje, porque siempre nos ha pasado de que, bueno, ¿y será que ya? ¿Será que todavía no? Pero lo chistoso es que siempre es para el final, ¿no? Siempre pasa, es como para el final del Shabbat, ¿cierto? Al inicio uno como que son las 6 y a veces puede que esté sin
sin oscurecerse y uno, bueno, inicia el Shabbat. Pero cuando ya se va a acabar uno como que ¿será que ya lo terminó o no lo terminó todavía? ¿Cierto? ¿Ah? Entonces uno está pensando siempre en qué momento o puedo hacer esto en Shabbat o no lo puedo hacer. Y si hago esto hasta aquí, ¿cierto? Es un momentico, 5 minuticos, no me demoro nada. Pero ¿será que eso? ¿Sí me van a entender? Entonces, creo que cuando lo vemos desde esta manera, vemos a Nadab y Abiú quizás diciendo, ¿y si le echo 5 gramitos más, será que Dios se va a molestar? Sí, se molestó y le salió fuego. ¿O será que se me olvidó echarle eso? Pero igual eso es incienso. A mí me huele casi que igual. No le siento la diferencia y el Señor mandó fuego y los acabó. ¿Me hago entender? Entonces, veamos de esa manera y pensemos, a Dios le agrada es la obediencia, punto. Una obediencia sin discusión, sin punto de aquí sí, aquí no, hasta allí sí, hasta aquí no. No, una obediencia tal y como Él mandó. Si Él dijo tal cosa haz, pues tal cosa haz. Ahora, Yeshua en Juan 14:15 nos recuerda y nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Será que Dios no había pensado eso antes? ¿Será que eso es una ingeniosa palabra de Yeshua? El amor obediencia por amor, ¿será que se le ocurrió a Yeshua o será que el Eterno ya lo había dicho antes? ¿No? Porque es que, vuelvo, se tiene a Dios antes de Yeshua, en el Antiguo Testamento se tiene como el Dios fuego consumidor, el que mataba a todo aquel que le desobedecía y todo el tiempo se ve a Dios de esa manera como una manera de venganza, ¿cierto? De molestia. Y llega Yeshua, entonces ahora sí todo es paz, amor, gracia, misericordia. Y ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque tanto Dios en el Tanaj dio estas instrucciones por amor. ¿Cierto? Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. ¿Eso no son palabras de amor? Claro que son palabras de amor. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Ahí está dando unas palabras de decirle mi especial tesoro a alguien. Dígame si eso no es amor. Ahora que Yeshua diga, si me aman, guardan mis mandamientos. Uno dice, no, eso sí es verdadero amor. Ahí sí es un amor que se manifiesta. Pero vemos a Ananías y Zafira mintiéndole al Espíritu en lo que habían prometido con respecto a una ofrenda por la venta de una propiedad y cayeron muertos delante de Pedro, creo que fue. Eso no es lo mismo que hacía Dios en la antigüedad, claro. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre será el mismo. Pero ¿por qué Yeshua viene a enfatizar en la obediencia por amor? Porque se había convertido la obediencia en una religiosidad. Ahí sí se quiere es una religiosidad. Cuando yo obedezco mecánicamente a Dios, me doy cuenta que no lo hago por amor, sino lo hago por religión. Mecánicamente a Dios es como vivir así en la, ¿cómo se diría? En la practicidad de, bueno, yo hago esto, no sé qué, si hice más, pequé, bueno, listo, llevo la ofrenda y bueno, y sigo esto, y la embarré, bueno, llevo la ofrenda y siento que la vida se me pasa en tratar de cumplir reglas, que cada vez que las quebranto voy y presento una ofrenda y saldo la deuda y sigo haciéndole. Pero Yeshua llega y dice, tu vida no puede tornarse en una obediencia, digámoslo así, sin sentido. La obediencia debe ir con un propósito y lo haces por amor, ¿verdad? Porque verdaderamente deseas agradar a Dios. Creo que así comienza la historia de Israel, con un deseo de agradar a Dios, con las ofrendas y sacrificios, pero llega un punto en el que se volvió tan monótono, ¿cierto? Se volvió tan trivial el tema de las ofrendas y de desobedecer y de obedecer y eso, que Dios llega y dice, me cansé de sus holocaustos, de sus sacrificios y de sus ofrendas, porque yo quiero es un corazón humillado, un corazón genuino. Entonces podemos caer en llamémoslo así. Podemos obedecer a Dios racionalmente, o sea, como muy pragmáticamente, como muy
punto A, punto B, punto C, punto D, 1, 2, 3, 4, un pasito adelante, un pasito atrás y estoy obedeciendo a Dios con la razón, o lo puedo obedecer a Él con el corazón. Me explico. Lo hago porque en verdad le amo y creo que es lo mejor para mí. Él lo quiere, lo mejor para mí. No hago punto A, punto B, que ay, me faltó este. Bueno, listo, entonces venga, lo vuelvo y lo hago y ya. No. Entonces, la obediencia a la palabra del Eterno es algo crucial para nosotros como creyentes. Es por eso que la importancia de obedecer al Eterno y lo que Él nos ha mandado, haciéndolo desde la perspectiva del amor, es lo que nos debe llevar en este día a reflexionar. Vamos a ir a un pasaje en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, que dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decide ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y aquí, ¿qué hay importante en esta palabra? Entonces fíjense que la importancia de esto que está diciendo aquí Santiago, y lo menciono de primeras en estas citas que vamos a ver, porque se cree, ¿no? Es que en el Nuevo Testamento es que con Jesús, con Yeshua, ahora la preeminencia del amor. Todo es por amor, todo es por gracia, todo es porque el Señor es bueno y ya no hay que hacer nada más, todo es así. Pero, si bien es cierto, en todo el Brit Hadashah se habla de la obediencia, ¿cierto? Santiago es un poco más certero en este tema. Y es un libro importantísimo a tener en cuenta. Es un libro que de nada difiere en lo que Pablo dijo a los Gálatas, en lo que dijo Pablo a los Romanos, o en lo que dicen las demás cartas de Pablo, que es al que más se le atribuye de que no, es que no hay que obedecer a los mandamientos, sino todo es gracia y amor. ¿Será que Jacobo y Pablo no se conocían? Claro que se conocían. Jacobo era el líder del concilio de Jerusalén. Jacobo fue hermano de Yeshua. Este lo conocía. Y si Jacobo se toma el atrevimiento de hablar de esta manera, pues lo hace para, digamos que, formarnos una base importante con respecto a la obediencia y a la demostración del amor a través de esa obediencia. Entonces, por eso Santiago acá nos habla de, bueno, si tú crees y dices mucho amor, mucha misericordia, mucha gracia, pues está muy chévere, pero esa fe que tú tienes debe ser comprobable, debe ser demostrable, porque una fe que no tiene obras, dice, ¿podrá salvarte? Así que Santiago se mete en el tema de la salvación de frente diciendo, tienes que obedecer, o preguntando mejor, no la respuesta porque no la hemos leído, preguntando, ¿podrás sin obedecer, sin mostrar obras, sin mostrar un fruto, salvarte? ¿Cierto? Si uno lee Gálatas, malentendiendo a Pablo, diría, claro, por gracia, ya con eso me salvo. Esa es la fe. Creer en Yeshua y ya con eso soy salvo. Pero dice Santiago, ¿será que solamente es esto? ¿Será que solamente es creer en Dios o en Yeshua y ya eso es suficiente? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y hemos estado hablando de eso en el estudio de Gálatas. Por la fe Abraham creyó a Dios, ¿cierto? Dice Pablo en Gálatas. Y la promesa no fue invalidada luego por los mandamientos. Pero nos explicaba Eduardo la vez pasada en el capítulo 3 de Gálatas que si Abraham hubiese obedecido a la palabra de Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, pues, y se hubiese quedado allá, listo, yo creo en Dios, en todas las palabras que tú me dices, y se quedó en Ur de los Caldeos, pues, ¿qué hubiese pasado? Nada, no se hubiesen cumplido las promesas, no hubiese pasado nada, y seguramente Dios hubiese elegido a otro diferente, ¿verdad? Pero Abraham actuó juntamente con su fe, sus obras. Por eso aquí dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Así que el amor, podríamos aplicarlo a esto que estamos hablando, porque la fe y el amor tienen mucho en común. O la base de la fe también es el amor. Podríamos aplicarlo. El amor se perfecciona ¿con qué? Con las obras. Entonces volvamos al ejemplo de los padres y los hijos. Entonces, no, pero es que mi papá solo manda y manda y manda y manda y me dice que haga y que no sé qué que haga. Y que esto no y que esto sí. Ahora pregunto a los que somos hijos. Bueno, todos somos hijos en algún momento. Unos pequeños ahorita todavía con sus padres. Otros ya grandes, todavía tenemos nuestros padres. Pero pongámonos a pensar. Es que mi papá solo manda y manda y manda y manda y manda y manda. Por eso es que es muy fastidioso mi papá. Ahora la pregunta es, ¿tienes comida todos los días? Seguramente la respuesta va a ser sí. ¿Tienes un techo? Seguramente la respuesta va a ser sí. ¿Cierto? ¿Tienes ropa? Seguramente la respuesta va a ser sí. ¿Estás bien de salud? Seguramente la respuesta va a ser sí. ¿Puedes ir al colegio? Seguramente la respuesta va a ser sí. Entonces, si esas respuestas son sí, al final de cuentas, ponte a pensar, ¿de dónde sale todo eso que tienes? Muchos espirituales dirán, de Dios, sí, claro, de Dios sale. Pero ¿quién lleva la provisión a tu casa si no es tu padre? El mismo que te aburre tanto diciéndote no hagas esto, no hagas aquello y que a ti te parece supremamente hartísimo, pues es el mismo que pone pan en tu mesa todos los días, es el mismo que ha puesto un techo encima de tu cabeza y es el mismo que te ha dado ropa para vestir. ¿Eso cómo se llama? Amor. Muchos padres se van y ni responden por sus hijos. Ya, hijo, yo te amo. Pero ¿y dónde está la demostración? Porque las palabras, muy bonitas. Dime te amo todas las veces, pero si no me lo demuestras. Y demostrar un te amo no es venga, lo abrazo y le doy un besito. Demostrar un te amo es qué te hace falta, qué es lo que necesitas. ¿Cierto? De esa manera se demuestra el amor. Y sonará muy materialista y toda la cosa, pero es la realidad de las cosas y con Dios funciona exactamente igual. ¿Cómo funciona con Dios? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Demuestra con hechos que me amas, que ese amor es genuino. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿o acaso yo no, que digo que te amo, demostré con hechos mi amor hacia ti? ¿Cómo? Envía a mi hijo para rescatarte. Te di mandamientos y instrucciones buenas para que vivas por ello. Entonces, ahí es donde entendemos que Abraham fue justificado por la fe que actuó juntamente con sus obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras, o el amor se perfeccionó por las obras, ¿no? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y dice Santiago en el verso 24, vosotros veis que pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ambas deben ir de la mano. Por eso Nadab y Abiú, cuando entran a ofrecer el sacrificio, ¿qué les faltó? Amor. Amor por lo que estaban haciendo. Decir, uy, yo no puedo entrar de esa manera, yo no puedo desobedecer a Dios, no puedo pasarme esto porque
Pues porque Él me ha dado todo, yo cómo le voy a responder a Dios mal. Entonces cuando servimos a Dios sin amor, es cuando pasa eso, que estamos pensando en cómo, eso no pasa nada si le desobedezco, eso no pasa nada, ¿verdad? Un hijo a un padre. Si no hay amor de los hijos hacia los padres, pues al hijo le da lo mismo obedecerle o no obedecerle al papá. No me importa, que haga lo que quiera. Pero cuando hay amor, piensa antes de actuar y dice, hombre, mi papá es bueno conmigo, mi mamá es buena conmigo, yo cómo le voy a desobedecer, cómo le voy a salir con esto, ¿no? Y de pronto uno reflexiona y por ende se echa para atrás y no desobedece. Entonces asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que en Santiago vemos una contraparte al tema de solamente por gracia, por fe y amor sin demostraciones, sino solamente así, que es una negación absurda, o más bien es una premisa absurda, porque, vuelvo y insisto, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Así que obró, actuó, lo demostró. Y nos pide a nosotros lo mismo, que lo demostremos. Vamos a otro pasaje en el Brit Hadashah, que está en Primera de Juan 2, 3 y 4. 2, 3 al 6, perdón. Y veamos porque si decimos que no hay pasajes en el Brit Hadashah, casi todos los pasajes que vamos a ver están en el Brit Hadashah. ¿Por qué qué? Porque se supone que en el Brit Hadashah se habla solo de amor y gracia y nada de hacer nada. Pero les voy a mostrar que el Brit Hadashah está lleno de pasajes donde se habla de qué hay que hacer, ¿cierto? Y que hay que obedecer. Como consecuencia y resultado de eso que dice Yeshua, si me amas, pues guardas mis mandamientos. Vamos a Primera de Juan 2, 3 al 6, que dice: y en eso sabemos nosotros que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Yo creo en Dios, como decía Santiago. En otras palabras, Juan está diciendo exactamente lo mismo. Santiago dice, yo creo, tú crees en Dios, pues los demonios creen y tiemblan. Pero si quieres demostrar que crees en Dios, más bien si quieres hacer evidente que crees en Dios, pues demuéstralo con obras. Aquí Juan 2, 3 al 6, primera, ¿no? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hazte esa prueba. ¿Quieres saber si tú le conoces a Él? Si guardamos sus mandamientos. La pregunta aquí relevante sería, según Juan, ¿cuáles serían los mandamientos a los que hay que obedecerle? Si le ponemos lógica al asunto, no podríamos pensar en que está hablando acerca de algún mandamiento o alguna instrucción nueva o que se haya escrito aparentemente luego de la venida de Yeshua. Porque todos los libros del Brit Hadashah del Nuevo Testamento fueron escritos después de la muerte de Yeshua. Y prácticamente todos, digamos que en una secuencia muy, muy parecida, o sea, muy cercana, en un tiempo muy cercano. Entonces no podía estar escribiendo un autor como Santiago, como Juan o como Pablo escribiendo acerca de otro autor contemporáneo a ellos, porque pues seguramente ni siquiera habían leído estas cartas. O sea, cuando Pablo envía la carta a los romanos o a los gálatas se las envía y seguramente Juan se entera mucho después, o de pronto nunca se enteró que Pablo envió una carta a los romanos, digo yo, no sé, o Juan cuando escribe estas epístolas, Pablo se hubiese enterado, o Santiago se hubiese enterado, o demás que sí, no sé, pero fueron contemporáneos escribiéndolas y sería malo pensar o absurdo pensar que estuviesen citándose los unos a los otros. Así que cuando Juan dice, si guardan sus mandamientos, saben que verdaderamente le conocen, pues debe estar hablando acerca de la ley de Dios, de las instrucciones, de las que Yeshua dijo, no las he venido a abolir ni a quitar, sino a cumplir. Dice el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, nuevamente, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? Guardando los mandamientos, en obediencia a Dios, en la voluntad del Señor. Entonces, fácil de entender que Yeshua hizo la voluntad de Dios, que era ¿qué? Obedecer los mandamientos, la ley, la Torá. Y si Juan nos dice, andemos como Él, vivamos como Él y demostremos nuestro amor a Él verdaderamente con la observancia de sus mandamientos, pues nos está hablando de mantenernos en la Torá. Con la premisa del amor, cosa que seguramente antes de Yeshua no pasaba. ¿Y era por qué? No porque no hubiese amor de parte de Dios, todo lo que Dios hizo fue amor. Sacar a su pueblo de Egipto fue una demostración de amor. Pero seguramente fue porque se volvió tan monótono y tan religioso el asunto que ya la gente no lo hacía por amor, sino por inercia. Entonces viene Yeshua y dice, no, ojo, si van a obedecer, háganlo por amor. ¿Sí? Si me aman, guarden los mandamientos. O sea, pone la película desde otra perspectiva y nos pone a seguirlo a él y a obedecerle por amor. Vamos un poco más adelante ahí en Primera de Juan, pero al capítulo 4, versículo 21. A ver qué dice. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en la premisa del Brit Hadashah, de lo que dice, nos enseña Yeshua, es la preeminencia del amor, no solamente por el Eterno, sino también por nuestro prójimo. Cosa que, pues Yeshua, el Eterno ya lo había dicho anteriormente en la Torá, ¿cierto? Así que Yeshua viene y nos enseña nuevamente a no solamente demostrar ese amor que tenemos para con Dios con obediencia a Él, sino también con la relación que tenemos con nuestro prójimo. Y ahí sigamos en Juan, en el capítulo 5, versículo 2 al 3, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjate que aquí en Juan nos está diciendo que sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Ah? Los que hacemos la voluntad del Padre, ¿cierto? Nuestros hermanos, la congregación, la comunidad, nuestro pueblo, los creyentes en el Señor. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Pues porque en la ley está escrito, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, y todos esos son mandamientos e instrucciones que da el Señor con respecto ¿a qué? Al prójimo, al hermano. Y no solamente al que guarda la Torá, porque entonces uno podría decir, no, entonces no robo al que guarda Torá, pero sí voy y robo al que no guarda Torá. No, es con todo el mundo, ¿no? Demostrarlo. ¿Por qué? Porque estoy mostrando en mi vida el amor que tengo hacia Dios cuando me comporto bien y me relaciono bien con mi prójimo. Pues este dice el verso 3, es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Volvamos a Juan, capítulo 15, versículo 12. Pero el Evangelio, ¿no? Y Yeshua aquí nos resalta lo que les estaba mencionando ahorita del amor al prójimo. Dice Yeshua, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y es raro, ¿no? Porque está hablando de, son mis amigos, los amo, pero obedezcan. O sea,
¿Quieres hacer parte del círculo selecto de amigos del Señor? Obedece. No hay otra manera de hacer parte de ese círculo de, de redimidos por el Señor, sino es con obediencia. Aquí es tacante Yeshua. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ay, qué tan hermoso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Así tan lindo. Vosotros sois mis amigos. Oh, aleluya. Si hacéis lo que yo les mando. Ahí sí ya decimos aleluya, gloria a Dios, o no decimos gloria, porque hasta ahí llega el discurso, ¿no? Como, ay, amémonos los unos a los otros, amemos al Señor, Él nos amó a nosotros. Sí, ¿y dónde está? Y hagan lo que yo les mando, si no, todo eso que hacen no sirve de nada. Entonces, ven, la escritura en el Brit Hadashah nos... Obvio, si leemos la Torá y leemos los profetas, pues está lleno de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero aquí lo que quiero que veamos es esa conexión entre todo eso que hay en el Tanakh de obedece, hace esto, guarda mis mandamientos, esto, no sé qué, con el Brit Hadashah que dice acerca de la obediencia. Y ahí es cuando Yeshua nos recalca amor sobre todo, pero como evidencia o como fruto de ese amor, la obediencia. Si no, carreta. Si no, mentira. Si no, puedes a predicarme y decirme mucho de amor y todas esas cosas, pero si no lo demuestras obedeciendo mi palabra, no sirve, no funciona. Vamos a Gálatas 5:14. Y aquí esto es un pasaje malinterpretado de Pablo, que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces leemos esto y decimos, Pablo dijo que solo amando a mi prójimo como a mí mismo, ya con eso cumplí toda la ley. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el amor es la preeminencia en la ley. Cuando leamos el capítulo 4, no, este es el 5. Bueno, ya pronto vamos en el 4. Pero cuando venga esta predicación iríamos en el 4, creo. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 5, pues estudiaremos esto. Pero hemos ido desenredando ese enredo de Gálatas, ¿cierto? Redescubriendo lo que Pablo quiso decir. Pero, créanme, lo que Pablo quiere aquí recalcar es que la obediencia y la observancia a la ley se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. O sea, ¿de qué sirve decir que estoy obedeciendo sistemáticamente, como les decía ahorita, a rajatabla, si no estoy practicando el amor? Entonces creo que lo que Dios quiere enseñarnos es a primero aprender a amar como Él nos amó a nosotros, y luego como consecuencia a ese aprendizaje de Él nos amó a nosotros, yo ahora que amo, lo demuestro también obedeciendo. Entonces ahí cambia el chip. No lo hago porque me vayan a destruir o me vayan a matar Dios. Si desobedeces mueres, sino más bien como una consecuencia de tanto amor que he recibido. Ok, ya lo entiendo mucho, pero leamos el verso 16 entonces antes de llegar al 18. Sí, porque si no aquí quedamos perdidos. Pero sí, ya entendí lo que me quiere decir el suegro. Verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué es la carne? ¿Qué es el deseo de la carne? El pecado. ¿Cuál es el deseo del espíritu? La obediencia, ¿cierto? El vivir por fe. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Eso es un adelanto del capítulo 5 de Gálatas. Si andar en el espíritu es no satisfacer las obras de la carne.
Por ende, las obras de la carne son contrarias al espíritu. Las obras de la carne son hechicerías, maledicencias, fornicaciones, lascivia, o sea, pecado. Ir en contra de la ley. Y Pablo dice, pero si son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es ser guiados por el espíritu? Hacer la voluntad de Dios. Obedecer, eso es ser guiados por el espíritu. Cuando tú andas por el espíritu, no es que estoy en el espíritu, entonces amo a todos, levito, pero no obedezco nada. No, eso no es andar en el espíritu, es andar en la carne. ¿Por qué? Porque la carne está en constante desobediencia a la ley de Dios. Así que, si sois guiados por el espíritu, la ley es que espiritual, dice Pablo, y yo soy carnal, vendido al pecado. Hay que entender a Pablo en todos sus puntos. Pablo dice que la ley de Dios es espiritual. Así que andar en el espíritu es andar en la ley de Dios. Y si yo ando en la ley de Dios, no estoy bajo la ley. O sea, ¿qué consecuencia me trae el desobedecer la ley de Dios? La muerte. Así que ya no estoy bajo la ley. O sea, ya no tengo las consecuencias que la ley me va a dar por desobedecerla. Entonces, cuando vivo cumpliendo mandamientos sin amor, o sea, por inercia, mecánicamente, ¿cierto? Estaría haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo en el desierto y durante mucho tiempo, rezando, pecando y empatando. ¿Y de qué sirve eso? De nada. Pero cuando yo lo hago en el espíritu, por amor, y obedezco a su palabra, pues las consecuencias de la ley ya no me van a caer encima, ¿cierto? Por eso aquí, si manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no eran el reino de Dios. O sea que andar en la carne es andar en todas estas cosas. Andar en el espíritu es obedecer la ley. Bueno, pero eso será tema de otra enseñanza, estudiar a Gálatas, porque toca masticarlo todo muy bien, todo el capítulo. Entonces, estas citas enfatizan en que la obediencia a los mandamientos es una expresión de amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. O sea, no podemos decir, no, yo solo amo a Dios. Y por eso dice la Escritura, ¿por qué dices que amas a Dios que no has visto y a tu prójimo que no ves, a ese sí no lo puedes amar? No seas mentiroso. Sé congruente, sé consecuente. Si amas a Dios que no has visto, pues se supone que también deberías amar a tu prójimo, que por lo menos lo ves. Entonces, obediencia a los mandamientos es expresión de amor a Dios y hacia nuestro prójimo. Además, nos recuerda que el cumplimiento de la ley de Dios es crucial. Por lo tanto, seguir los mandamientos de Dios demuestra nuestra relación con Él y nuestra fe en su palabra. Veamos otras citas que nos ayudan a complementar esto. Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué dice Yeshua? ¿Quieres ser de la familia? ¿Cierto? ¿Quieres ser de la familia de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? Pues haz la voluntad de Dios. Porque así serás hermano, mi madre. Eso es cuando tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Santiago 1:22 al 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros no obedecemos y solo decimos, no, es que yo escuché muchas prédicas y yo tengo fe en Dios, pero si no la obedecemos, si no cumplimos la palabra de Dios, pues somos engañados a nosotros mismos? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Entonces, seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, para que no pase como cuando te ves a un espejo, te arreglas, y te vas, pero luego se te olvida, ¿cierto? ¿Qué fue lo que viste? Y de pronto en eso, no sé, estornudaste y se te salió un moquito y no te diste cuenta y ahí se quedó. ¿Qué tienes que ir a hacer? Mirarte otra vez en el espejo para limpiártelo. Pues por poner un ejemplo. Vamos a Juan 15:10. Dice Yeshua, si guardáis mis mandamientos, ¿permaneceréis en qué? ¿De qué hemos estado hablando hoy? Del amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado ¿qué? Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Yeshua con el ejemplo nos da, o más bien Yeshua nos muestra con su ejemplo, ¿qué es andar en amor? Y es, ¿me han visto a mí que obedezco las instrucciones de mi Padre y permanezco en su amor? Pues ustedes obedezcan lo que yo les digo y permanezcan en mi amor. Juan 14:21. Dice Yeshua, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente, la preeminencia de la predicación de Yeshua es el amor. Y si verdaderamente me amas, tienes mis mandamientos y los guardas. Así que, sin lugar a dudas, obedecer los mandamientos de Dios es uno de los pilares fundamentales de la fe en Él. ¿Crees en Dios? Pues muéstralo con obediencia. En la palabra, como vimos, encontramos una gran cantidad de pasajes que nos hablan de la importancia de obedecer a Dios, tanto en el Tanakh como en el Brit Hadashah. Y como creyentes en Dios sabemos que nuestra fe no se trata solo de creer en su existencia, como dijo Santiago, que eres en Dios, pues bien haces, pero los demonios creen y tiemblan, sino que también implica obedecer sus mandamientos y vivir una vida de acuerdo a su voluntad. De hecho, la obediencia, ténganlo ahí presente como una premisa, la obediencia es una muestra concreta de nuestro amor hacia Él. O sea, la evidencia más rotunda de nuestro amor hacia Él es obediencia, ya que nos permite demostrar que valoramos su palabra, como cuando un hijo le obedece a su padre, lo hace porque valora lo que su padre le dice. Pues yo valoro las palabras de Dios, de mi Dios, no las tengo en poco, por ende las obedezco, y estamos dispuestos a seguir su camino. Por ejemplo, en Devarim 6:5 nos habla acerca de qué, de estas palabras que te mandó Israel. Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh no es. ¿Y qué? Dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que ahí nos enseña que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas es un pilar fundamental, como lo dijo Yeshua en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que el amor de Dios, como dice Juan, es que guardemos sus mandamientos y estos no son gravosos. Así que es importante destacar que la obediencia a los mandamientos de Dios no son carga pesada ni difícil de llevar, porque como Yeshua en Mateo 11:30 nos dice, vamos a esta última cita, Mateo 11:30 nos dice, porque mi yugo es ¿qué? Es fácil y ligera es mi carga. Así que obedecer los mandamientos de Dios no solo es un acto de amor hacia Él, sino que también es algo que nos
beneficia. ¿O no pasa que cuando un hijo es obediente con su padre, no trae eso buenas cosas para su hijo? Un padre no se siente muy complacido cuando un hijo es muy obediente y le nace de corazón darle más de lo que ya tiene. O sea, un padre con que sustente, cuide a sus hijos, con eso está demostrando el amor. Pero cuando un hijo es obediente y responde a ese amor con obediencia, con rectitud, el padre dice, uy, me voy a darle esto más a mi hijo, aunque no haya necesidad ni siquiera de dárselo, pero, ¿cierto? Y ahí es cuando Dios nos dio a su hijo y con eso creo que sobra y basta, como demostración del amor, o basta y sobra. Pero llega Dios y nos dice, pero te quiero bendecir, pero te quiero dar descendencia, pero te quiero, no sé, conceder los deseos de tu corazón. Eso, ¿cuándo pasa? Cuando como hijos respondemos a ese amor con amor y obediencia a lo que Él ha dicho. Así que nos permite una vida también llena de beneficios. Porque nos permite vivir de acuerdo a su voluntad, encontrar la paz y la felicidad que solo Él puede darnos. Y aunque a veces sea difícil pensar, y es lo que lastimosamente las tradiciones y las religiones han hecho, ¿no? Pensar esa relación entre obediencia y gracia que no compaginan según la religión, ¿no? O sea, la gracia es una cosa y la obediencia y los mandamientos a Dios, eso ya pasó de moda. Es fácil caer en la tentación de pensar que la obediencia es algo opcional o que podemos elegir cuáles mandamientos seguir y cuáles no, y eso es lo que lastimosamente se ha dado, ¿no? Porque hoy tú le preguntas a un cristiano en general y dice, no, la ley no. Y entonces la ley no, pero y entonces matar. Ah, no, ese sí. Y entonces no tener dioses ajenos. Ah, no, ese sí toca. Y circuncidarse. Ah, ese sí no. Y entonces parece un checklist como una lista de mercado, como que este sí lo llevo esta vez y este no lo llevo esta vez. Y es fácil caer en la tentación de eso, ¿no? Y es lo que las religiones han mostrado. Y es como, ¿no? Pues escoge los que quieras, ¿no? Y los que no quieras, pues esos no. Mientras no le hagas daño a nadie. Pero ¿y dónde está la preeminencia del amor hacia Dios y de demostrar el amor a Dios en todo, en todas sus palabras? Sin embargo, esto va en contra de la naturaleza de la fe verdadera, como les decía, ya que la fe verdadera implica un compromiso total con Dios y con su voluntad. Así que en conclusión de esta enseñanza, que fue bastante corta, en conclusión, obedecer los mandamientos de Dios es un acto de amor hacia Él, nos permite vivir de acuerdo a su voluntad y encontrar la felicidad y paz que solo Él nos puede dar. Y nosotros, como siervos suyos, como creyentes, debemos estar dispuestos a hacer su voluntad y a seguir sus mandamientos, sabiendo que esto nos permite tener una relación plena y cercana con Él, con nuestro Dios. Y no por el contrario vivir de una falacia de creer que le estoy siguiendo, de que le estoy sirviendo, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad es todo lo contrario y mi vida se basa en una mentira, en pensar que no debo hacer nada, que debo vivir como se me antoje, mientras que crea en Él, ya con eso tengo. Y ahí es donde está el mayor problema, el error. Así que familia, esta enseñanza estaba encaminada a eso, a vivir pensando en el amor hacia Dios y en la consecuencia a ese amor o al resultado de ese amor, que sería la obediencia a sus mandamientos, para que no nos pase lo que le pasó a Nadab y Abiú, luego de haber recibido toda la instrucción, haber muerto por no haberla cumplido. Por el contrario, cuando tú pones a Dios en el primer lugar y tu amor hacia Él está en el primer lugar, déjame decirte que no va a pasar eso, porque siempre vas a tener en la mente el que le obedezco porque me lo dio todo y yo no puedo responderle de otra manera mejor que haciendo su voluntad. Que el Todopoderoso les bendiga, familia, les guarde y les prospere en este día de Shabbat,
que su misericordia y su amor reposen sobre ustedes y que todas estas cosas nos enseñen día tras día a hacer su voluntad y permanecer en sus caminos, porque como dijo Yeshua, si permaneciereis, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.